Adri me pidió que checáramos sigamos trabajando con ejemplos de uniones y que también les metiera el concepto de intersecciones arbitrarias. ¿Cómo que? Sí, o sea, ya tienen uniones arbitrarias, fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. También existen intersecciones. Sí, intersecciones Pero arbitrarias. podemos hacer uno de los ejercicios de la tarea. Sí, a mí la verdad no Ok. me quedó para nada claro ayer, como que me confundí mucho con las cosas. Ok, ¿con qué te confundiste? Como por ejemplo, en una cambiamos de índice I y lo cambiamos a índice J. Ajá. Ahí. Ah, ya. No entendí qué pasó. Sí, es que cuando tenía su índice I, era arbitraria, podía ser cualquier I, entonces por eso aclaré, pues tomémonos una J ya perteneciente aquí y empezamos a trabajar. Lo que de hecho, pues por eso tengo aquí estos tres apuntados. Vamos a checar otros ejemplos de uniones arbitrarias para poder ver cómo se trabajan con estas cosas, ¿vale? Y entonces el primero es esta, ¿vale? Este me lo acabo de fletar de mi otro curso, que lo estábamos ocupando en algo. Pero, acuérdense, uniones arbitrarias es generalizar lo de la unión, ya no nada más unir una cantidad finita de cosas, sino unir una cantidad, lo que sea, de cosas. Entonces vamos a ver primero qué es esto. Si yo te tomo una n en los naturales, si tomamos n perteneciente a los naturales, ¿qué es esto? 0,1 menos 1 entre n. ¿Qué quiere decir ese intervalo semiabierto? Por definición. Ahorita, o sea, nada más, ¿qué quiere decir esto? Es la pregunta que les estoy diciendo. Que no se toma el 0 y que sí se toma el 1. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, sería el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tal que 0 es más pequeño que x y esto es más pequeño que 1 menos 1 entre n. ¿Vale? Entonces es justamente, nosotros estamos en el intervalo que va de 0 a 1 y ¿qué es lo que hago? Pues primero cuando estoy trabajando con el 1 menos 1, ¿cuánto te queda? 0. Entonces sería esto, ¿no? O sea, acabas con este punto y no lo puedes tocar, entonces no es nada, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si n vale 1, tendríamos 0,1 menos 1. No lo confundan con el punto del origen, ¿no? Sino que ese es un intervalo, quiere decir que la x es más grande que 0 y es más pequeña que 0. Eso pues no, es vacío, ¿no? Al final del día. Entonces, pues así nos queda el primero. Pues luego, ¿cómo nos queda cuando reemplazamos con n igual a 2? ¿No va a tender de 0 a 1 totalmente? O sea, me refiero. Se va a acercar mucho al valor 1, el que más grande sea el valor del. Se va a ir acercando cada vez más a 1, es lo que quiero. Nunca va a llegar, pero. Nunca va a llegar, pero se va a estar acercando, sí. Por ahí vi que me querías preguntar. Si en el intervalo fuera con menor igual. Cierto. O ahí ya no. Sí. Si es menor igual, entonces el otro sería cerrado de un lado del 0, ¿no? 0,1, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero sí, porque es más grande que 0, pero más pequeño o igual a 0. Pero entonces eso no se contradice, porque es más grande que 0, pero más pequeño o igual a 0. Por eso es vacío. Ah, Este conjunto, ¿vale? ok. Sí, por eso comentaba que es vacío. ¿Vale? Bueno, vamos. Sí, malas mañas mías. Vamos a ponerle n más 1. ¿Por qué le estoy poniendo n más 1? Porque estamos en un curso de álgebra, entonces vamos a empezar a los naturales en el 0. ¿Vale? Y entonces si lo empezaba en 0, pues 1 entre 0 me iba a quedar ahí, ¿no? De mala maña porque esto me lo saqué del curso que acabo de dar ahorita, ¿no? Entonces, pues acá mejor voy a ponerle n más 1, ¿no? n más 1. N más 1, ¿no? Entonces ahora sí pues nos quedaría 0 más 1, 1, 1 menos 1, el primero nos va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Ahora, pues para cuando lo cheque con el 2, ¿cómo va a ser? Sería 0, para cuando lo cheque con el 1 sería 1 menos 1 sobre 2. Cerrado. ¿Y esto qué es? Sería de 0 abierto a 1 medio. ¿Vale? Pero es decir, ¿qué pasa? ahí la que se la
tiene el valor de 2 es la n, Sí. pero no, entonces sería 3, porque ya le cambiamos Ah, al más. no. O ya seguiría igual. O sea, si lo empezamos en 0, esta nos queda justamente a la 1 menos 1 entre 0 más 1. Ah, o sea, nuestra base es el 0. Empezamos con el 0, luego verificamos con el 1 me queda este, con el 2 Claro. me quedaría 0,1 menos 1 sobre 2 más 1. Esa era la forma de comunicar. ¿Y esto sería qué? Intervalo. Este es un tercio, pero es 1 menos un tercio, ¿no? 2 tercios. Pero saquen la ¿Vale? Para n igual a 3 nos quedaría 0,1 menos 1 sobre 3 más 1. ¿Y esto cómo nos quedaría? Entonces, ¿cómo se iría viendo esto? Primero, nos quedamos en el vacío, ¿no? Luego, trabajamos con este abierto, pero lo paramos en un medio, aquí con este cerrado. Aquí este sería nuestro conjunto. Con este sería nuestro conjunto A1. ¿Vale? Porque puede reemplazar en 1 con el primero, con el de acá. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí les queda eso claro? Luego, a pues 3/4 vamos a, 2 tercios vamos a suponer que está por acá. O sea, este sería A1, este sería A2, luego este sería A3, y así nos seguiríamos con cada uno de los n's, ¿vale? Entonces, ¿qué se imaginan que va a ser la unión de todos ellos? La unión de los n's pertenecientes a los naturales de estos intervalos semiabiertos. ¿A qué debería de ser igual? Todos los puntos naturales. Al intervalo abierto del 0 al 1. Exactamente, va a tener que ser el intervalo abierto del 0 al 1. Si se dan cuenta, siempre nos estamos restringiendo a este intervalo. Entonces no nos va a poder terminar por dar a los reales. Y cada vez nos vamos aproximando cada vez más a este. Pero el 1 jamás lo tocamos. El 1 nunca va a estar en el intervalo que estamos trabajando. Entonces ya con eso nos puede venir la idea de que esto va a ser igual al intervalo. Es una especie de límite. Sí, de hecho este sería un límite superior. Pero ya otra terminología de análisis, ¿no? Pero sí, se puede ver como un límite, esto de aquí ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos ¿qué es lo que está pasando? Que recuerden, si estamos uniendo, en este caso, numerables objetos, podemos estar uniendo algo que no sea ni siquiera numerable, o que ni siquiera tenga orden, como la vez pasada me dijeron con los complejos, que no los podemos ordenar, pero aún así podemos meter que los índices sean complejos. Y ahora aquí, ¿en qué consiste? En cada vez ir uniendo cada uno de estos conjuntos, ¿vale? Y entonces con eso nos viene esta idea de que esto debe de ser cierto. Pero esa fue la idea, falta que lo demostremos, ¿no? O sea, una cosa es la idea de algo y la otra es pues ya, va la demostración, ¿no? Entonces, bueno, vamos a demostrar esto. Queremos demostrar la unión de los n pertenecientes a los naturales de 0 a 1 menos 1 sobre n más 1 es igual al intervalo 0, 1. ¿Vale? Esto es una igualdad de conjuntos. ¿Cómo se demuestra normalmente una igualdad de conjuntos? Por doble contención, ¿no? Y entonces tomémonos sea X perteneciente a la unión de 0 a 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Eso qué quiere decir por definición? Acuérdense cómo definimos una unión en un conjunto de índices. X pertenece a uno de estos, ¿vale? O sea, justamente acuérdense, la unión quiere decir pertenece a alguno de estos. Entonces obtendríamos X pertenece a 0,1 menos 1 sobre n más 1, ¿vale? Para alguna
n perteneciente a los naturales. Lo menciono ahorita sí, con esta n, y les hago un comentario respecto de esto. Esto se le llama una variable acotada. O sea, ya estamos determinando en lógica. Ya estamos determinando que las n las vamos a estar moviendo en este. Ya pusimos esto. O sea, en nuestro discurso ya pusimos esto. Entonces es raro que si ya pusimos eso y aquí aparece una n, yo mencionarla después aquí. Porque más bien esto se restringe a esto que estamos hablando. Entonces por eso luego lo que se suele hacer nada más es decir, sea x, como x pertenece a la unión, pertenece a alguna, entonces pertenece a 1 menos k más 1 con alguna otra letra que quieran. De preferencia para los naturales se ocupan de n, m y k, ¿no? Pero pues, la letra que ustedes quieran, ¿no? Para alguna k perteneciente a los naturales. ¿Vale? ¿Pero esto es por convención o...? Es por convención. No hay problema con hacerlo con la n. ¿O es como...? Hay un problema para hacerlo con n si quisieras que te lo entendiera una computadora. Por la computadora pues te diría tengo la n, la mención hasta acá. Entonces las n no son las de acá. Pero pues cuando un profesor o le estás explicando a alguien o tú lo estás desarrollando, pues no hay problema con ponerle, ¿vale? Entonces por eso les digo, luego, por eso la vez pasada, de repente metí otra variable. Pero pues en verdad pueden ponerla aquí desde el principio, ¿vale? Vamos a seguirle con el k este, ¿vale? Entonces, bueno, eso quiere decir que pertenece a la unión. Entonces, como x pertenece a este intervalo, para alguna k que ya me tomé en los naturales, ¿eso qué quiere decir? No necesariamente. O sea, porque estoy trabajando con la unión. Solamente sabemos que pertenece a este. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que pertenece a este. Entonces, bueno, por definición, una x pertenece aquí cuando ¿qué pasa? Cuando 0 es menor que x y este es menor que 1 menos 1 sobre k más 1. ¿Vale? Esto por definición, nada más. ¿Vale? 1 menos 1 sobre k más 1, ¿a qué es menor? ¿Es menor que qué? Menor a 1. A 1 directamente, ¿no? ¿Cómo podemos verificarlo? ¿Cómo se verificaba? Aprovecho para ver si se acuerdan de su curso de cálculo, de lo que estén tomando ahorita. ¿Cómo puedo verificar que un número es mayor que otro? Porque la resta pertenece a los positivos. Debería de ver que la resta pertenece a los positivos, ¿no? ¿Qué pasa si yo resto 1 menos 1 sobre k más 1? Mayor que 0. Es mayor que 0, ¿no? Tiene que ser ley de los signos, menos por más menos, 1 menos 1, menos por menos, más 1 sobre k más 1. Cancelan estos, que tengo este valor es positivo. Por eso pueden ver que directamente esto es menor que 1. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos que la x satisface que es más grande que 0 y es menor que 1. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir directamente? Que pertenece al intervalo. Entonces, x pertenece al intervalo 0 a 1. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Entonces ya tenemos la primera contención de tomarnos una x en la unión. Llegamos, ¿qué pasó? Yo me perdí un poco donde decía 0 es menor que x menor que 1 menos 1 sobre k más 1. ¿Cómo Sí. llegamos otra vez a x menor que 1? Checa justo. Ah, bueno, también acuérdense, la desigualdad es transitiva. O sea, ustedes tienen este menor que este y este menor que este. Entonces, este tiene que ser menor que este. ¿Vale? Entonces, ahí fue lo que se utilizó ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, de tomarnos una x en esta unión, llegamos a que la x pertenece al intervalo 0 a 1. Entonces, ya tenemos la primera contención, que este conjunto está contenido aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra contención. Sea x perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Qué quiero demostrar? Por demostrar que x pertenece a la unión de los n pertenecientes a los naturales de 0,1 menos 1 sobre n más 1. ¿Vale?
me tomo X perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces obtenemos que 0 es menor que X es menor que 1. ¿Vale? Propiedad arquimediana, también de cálculo. Entre dos números, yo puedo meter siempre un número, puedo meter siempre un número racional, ¿no? Entonces, sí, es que, a ver, vamos a ver si me lo creen, ¿no? Entonces, si me lo creen, como lo voy a poner, y si no, pues ya lo desarrollo un poquito más, ¿no? Entonces, va a existir una K perteneciente a los naturales, tal que vamos a tener que X sea menor que 1 sobre 1 menos 1 sobre K más 1. Si yo agarro y lo escribo así, ¿me lo creen? ¿O creen que eso, o dicen que eso necesita justificación? Está bien, eso va a necesitar justificación, entonces, ¿no? No, por el primero que hicimos, o sea, es como válido, ¿no? Poner eso. Ahí está sonando lo que quiere decir. Bueno, esta de acá, te digo que es para la primera convención. Ahora estamos checando la segunda. Pienso que no necesita como justificación porque ya no hemos hecho. Ok, ahorita aquí es que lo que pasa fue que partimos al revés. Partimos de acá y llegamos al 0,1. Ahora lo estamos haciendo al revés. Pues tendríamos que encontrar esa acá que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que les comento, esto sale por propiedad arquimediana. ¿Propiedad qué? Arquimediana. ¿Tiene algo que ver con Arquímedes? Sí. Sí, de hecho tiene que ver con Arquímedes. ¿No la vieron así en su curso de cálculo? Sí vieron los axiomas de los reales en cálculo, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿ya vieron el axioma del supremo? Ah, bueno, pues con razón, ¿no? Con razón no lo han visto. Está bien. Porque sí, o sea, la propiedad arquimediana la pueden demostrar con el axioma del supremo, combinado con otra propiedad de los reales, o luego les meten la propiedad arquimediana con otra propiedad para demostrar el axioma del supremo. ¿Vale? Entonces, bueno, ajá. ¿Qué es la propiedad arquimediana? La propiedad arquimediana te dice que si tú tienes A y B pertenecientes a los reales positivos, entonces existe una n perteneciente a los naturales, tal que B es menor que n por A. Eso te dice la propiedad arquimediana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Salud? Quiere decir que si tú estás con algún segmento A, por esto aquí es de donde viene la parte de lo de Arquímedes, si tú estás con un segmento A y con un segmento B, tú vas a poder juntar este segmento y tarde o temprano, eso es lo del NA, superar a la B. Eso se le llama propiedad arquimediana. A veces funciona a modo de axioma de los números reales. A veces se demuestra, suponiendo el axioma del supremo, que pues ahorita todavía no lo han visto. Pero bueno, entonces, para justificar eso me tienen que creer esto. Me tienen que creer que cualquier real positivo puede ser superado por estar sumando n veces el otro real. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Y cómo extrapolamos esa propiedad para probar esto? Si no hay nada multiplicando. Tenemos que x menor que 1. ¿Vale? Estamos partiendo de ahí. Entonces, sí, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Queremos obtener esto de acá. Entonces queremos tener 1 sobre K más 1. O sea, paso esto para acá. Menor que 1 menos X. ¿Vale?
Y entonces, ¿eso qué sería pedir? Sería pedir, pasamos el otro multiplicando y tendría 1 menor que K más 1 por 1 menos X, ¿vale? Entonces, aquí es donde aparece la propiedad arquimediana que les estaba mencionando. Sabemos que va a existir alguna, por la propiedad arquimediana, sabemos que va a existir alguna K perteneciente a los naturales, tal que K más 1 por 1 menos X, porque este va a ser positivo, sea más grande que 1. Entonces, esto lo pueden hacer por la propiedad arquimediana. Luego, si esto lo pueden hacer, para esto, despejan a lo que necesitábamos, ¿no? Que era lo de acá. O sea, pasan este para acá, la X para acá, y pasan este otro para acá, ¿no? Entonces obtendrían X menor que 1 menos 1 sobre K más 1. Haciendo uso de la propiedad arquimediana de los números reales, ¿vale? ¿Puedo hacer el despeje, por favor? ¿Puedo hacer el despeje bien? Ok, está bien. Partimos de esto. Sabemos que 1 y 1 menos X pertenecen a los reales positivos. ¿Vale? Luego, entonces a partir de aquí, ¿qué sabemos? Por la propiedad arquimediana, sabemos que existe una K perteneciente a los naturales, tal que 1 va a ser más pequeño que K más 1 por 1 menos X. Y todas estas ya propiedades que ya espero que ya hayan trabajado de las desigualdades, pues entonces paso hasta K más 1 del otro lado multiplicando. No hay problema, ¿por qué? Porque es un número real positivo. Entonces me va a quedar 1 sobre K más 1 menor que 1 menos X. Paso este del otro lado sumando y paso este del otro lado restando. Entonces vamos a tener que X menor que 1 menos 1 sobre K más 1. ¿Vale? Les digo, la parte importante de esta prueba, propiedad arquimediana. Hay unos números muy padres con los que se empezó a desarrollar el cálculo que se les llama números infinitesimales. Para esos números, suponemos que no se satisface la propiedad arquimediana, ¿vale? Pero eso los van a construir hasta, pues, nada más si les interesa, ¿no? Nada más si les interesa en un curso de lógica, los van a construir. No los van a trabajar como tal los reales, porque los reales, pues sí. Vamos a trabajar con un objeto llamado campo de los números reales, que sí satisface la propiedad arquimediana, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguna duda de cómo justifiqué que existe, por medio de la propiedad arquimediana, que existe una K perteneciente a los reales positivos, tal que se satisface esto? La única pregunta que tengo es de dónde salió 1 menos X. ¿1 menos X? Ajá. O sea, aquí, en la parte original, nos tomamos una X en este intervalo, en el intervalo de 0 a 1. Entonces, pues ¿eso qué quiere decir? Que 0 tiene que ser más grande que X y tiene que ser más pequeña, y la X tiene que ser más pequeña que 1. ¿Qué quiere decir? Que que X sea más grande que 1. Más pequeño que 1, perdón, lo dije al revés. Quiere decir que 1 menos X pertenece a los números reales positivos. Entonces ya fue por lo que pude desarrollar esto, ¿no? Si no, pues falla desde el principio, en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, sé que aquí ya acabo yendo de muchas cosas, pero ¿qué fue lo que hice? Me tomé una X perteneciente al intervalo de 0 a 1. Luego, por medio de la propiedad arquimediana, llegamos a que existe una K en los naturales, tal que la X es más pequeña que 1 menos 1 sobre K más 1. Y pues ya teníamos también que... ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya teníamos también que la X era menor que 0. La X era mayor que 0. Y ya acabamos de checar que para esa K, X es menor que 1 menos 1 sobre K más 1. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que hicimos o con algo se confundieron? Por favor, no se preocupen si se confundieron, pueden volverme a preguntar. ¿Todo bien? Bueno. ¿Esto qué quiere decir? La X a dónde pertenece por definición.
Exactamente, 0 abierto, coma, 1 menos 1 sobre K más 1. Pero, ¿por qué Podemos. ya es cerrado si teníamos puros menores estrictos? ¿O eso ya no? ¿Está bien? Ah, Podemos dejarlo abierto, pero esto está contenido ¿en qué? En el intervalo que va de 0, 1 menos 1 sobre K más 1. Cerrado. ¿Vale? Entonces, pues la X, si pertenece aquí, pues va a pertenecer acá. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, pues la parte importante, tengo que la X pertenece a este con este cerrado. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya tienen eso, que tienen, pertenece a uno de estos, de los que estaban acá, entonces pertenece a la unión. ¿Vale? Entonces obtenemos que X pertenece a la unión de los n pertenecientes a los naturales de 0,1 menos 1 sobre K más 1, sobre n más 1, perdón. ¿Vale? Porque pertenece a alguno de ellos. Entonces pertenece a la unión. Pues una vez que ya tienen eso, ¿qué es lo que acaban de concluir? De tomarse una X perteneciente al intervalo 0,1, obtienen que la X pertenece a la unión. Entonces ya tienen otra contención. Y ya con eso ya podemos asegurar esto. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Si ya están entendiendo un poco mejor cómo funcionan las uniones arbitrarias, vale, no se preocupen, por eso tengo otros dos, para seguir trabajando con esto. La siguiente, quizás con esta debería haber empezado. La unión de los n pertenecientes a los naturales de los singuletes naturales. Esto, bueno, a ver si lo ven directamente. Esta tiene que ser igual. Naturales. A los naturales. Exactamente, ¿no? Porque es justamente, ¿no? Para el caso n igual a 0, les queda el valor 0. N igual a 1, les queda el 1. N igual a 2, les queda el 2, ¿no? Entonces debe de pasar esto. Vamos a demostrarlo. Y pues igual por doble contención, ¿no? Sea X perteneciente a la unión de los n pertenecientes a los naturales de puros singuletes naturales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenezca a la unión de estos, ¿qué quiere decir? Que X pertenece a los naturales. No, X pertenece a No lo tenemos en un primer instante, sí lo vamos a obtener pero después. Ahora sí, X pertenece a qué? X pertenece a un singulete K para alguna K perteneciente a los naturales. Pero ¿Vale? está perteneciendo a un número, ¿no? Entonces debería ser igual. Bueno, no sé si funciona así, pero es que está chistoso que ahí es X pertenece a K, ¿no? Y K es como un número. Ah, pues esto. Ya sabemos que este conjunto solo tiene un elemento, ¿no? Es a lo que vamos a llegar, ¿no? Puedes verlo de la siguiente forma. Aquí tenemos unos ANs, que no sabemos de qué forma son. Estoy yendo por pasitos. Entonces, como pertenece a la unión, quiere decir que pertenece a AK para alguna K perteneciente a los naturales. Y ahora ahí ya vas a ocupar, si sabes cómo son cada una de esas AKs, ¿no? Ya sabemos que son singuletes de cuál es el único elemento que pertenece aquí. Entonces, X tiene que ser igual a K para alguna K perteneciente a los naturales. ¿Vale? Y entonces, pues ya tenemos que X pertenece a los naturales. ¿Vale? ¿Alguna duda con cómo se demostró esta contención? ¿Todo bien? Vale. Vamos a demostrar ahora la otra contención. Sea X perteneciente a los naturales. ¿Vale? Entonces,
¿X a dónde pertenece? Al singulete de X, ¿no? Ajá. Con esta y haciendo un número natural, ¿no? Entonces pertenece a alguno de estos singuletes que estamos teniendo, ¿vale? Y entonces obtenemos que X pertenece a la unión de los n pertenecientes a los naturales de los singuletes de n, ¿vale? Y pues ya, de tomarnos un X en los naturales, llegamos a que X pertenece a la unión, entonces ya verificamos la otra contención, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Qué pasa? Yo me confundí un poco donde dice que X pertenece a... Al conjunto que contiene X. Ajá. ¿Sí? ¿Eso te genera duda? Ajá. ¿Si X pertenece al conjunto que contiene X? Sí. Sí, acuérdate, el conjunto de los singletes son el conjunto de las, vamos a usar la X, de las Y's, tales que Y es igual a X. ¿Vale? Así se define el singulete, es decir, nada más tiene un elemento. ¿Qué elemento va a tener? La propia X con la que estás trabajando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. Súper. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió por qué, cómo le hicimos para hacer la otra contención? ¿O les generó algún tipo de conflicto? No tengan miedo de preguntar, se los prometo. Bueno, si no, también pueden volverme a preguntar después o pueden también ver el video, ¿vale? Esta, que también está un poquito más interesante. Estas son las circunferencias centradas en un punto y con un radio R, ¿vale? Las circunferencias, ahorita lo estoy tomando como no sinónimo de círculo, sino nada más la frontera, ¿vale? ¿Puedo borrar esto? Vamos a ver primero en un dibujo qué es lo que está pasando. Mi conjunto de índices ya no son números naturales, son los números que están en el intervalo de 0 a 1. ¿Vale? Vamos a checar cómo se va llenando esto. Primero, si yo considero la circunferencia con centro en 0 y radio 0, ¿qué me va a quedar? Un puntito, ¿no? Me va a quedar este mismo puntito. O sea, aquí tenemos el cuadro cartesiano. Y me va a quedar este mismo puntito. ¿Vale? Vamos a ver, si yo le pongo aquí un medio, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la circunferencia con radio un medio. Ahí, ¿no? Más o menos, nadie sabe dibujar círculos, ¿no? Pero ahí está lo que nos quedaría, ¿no? Si la hago con un cuarto, ¿cómo me debería de quedar? Pues con un cuarto, ¿no? Si la hago con 2/3, ¿cómo va a quedar? Pues algo de este estilo. ¿Vale? Y estamos trabajando con la unión de todos esos puntos. Entonces quiero que vean lo siguiente. Al final vamos a tener la de con radio 1, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué van a hacer? Justamente si se dan cuenta, estamos pudiendo rellenar todo lo de adentro. Sí, sí alcanzan reales, ¿no? Porque si fueron naturales, pues no. Sí, si fueran naturales no podríamos llenarlos, pero con reales sí podemos llenarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi afirmación? Que esto, la unión de los R perteneciente a 0, 1 de las circunferencias con centro en 0 y radio R, ¿a qué tiene que ser igual? Al área. Va a ser una zona, sí, sí con área, ¿no? Pero, bueno, no voy a meter una notación especial para círculos, sino que ya les voy introduciendo que el concepto formal es decirle bola, ¿vale? Entonces va a ser la bola cerrada con centro en 0 y radio 1.
Y sí, este es como se le dice formalmente, la bola cerrada. ¿Qué diferencia hay entre bola y círculo? Que bola es general. Y por eso, o sea, y tiene eso de ahí. O sea, bola en R3 sería una esfera. Una esfera, o sea, de n dimensiones. Ujú. Bola en 1, pues sería nada más el intervalo. ¿Qué pasó? ¿Qué significa el simbolito que está al lado de la U? ¿Al lado de la U? Ajá, al lado de la unión. Ah, esto. Ajá, sí. Está bien. Esto es la circunferencia. Ah, Por eso era por o sea, cada uno de estos de acá, ¿no? Y, sí, y también, o sea, ya después van a generalizar lo que significa una métrica, no necesariamente ni en R2, ni en R3, ni en Rn, sino general. Y ahí también se define lo que es una bola. ¿Vale? Entonces, por eso se tiene notación para bola. Creo que a veces se denota círculo directamente con una D, o a veces inclusive con esta C, pero ahorita como estoy usando para circunferencia, pues mejor lo dejo ¿Cuál así. es el máximo de dimensiones con el que ha llegado a trabajar? Pues mira, a ver, ahí uno tiene que generalizar qué es el concepto de dimensión, pero cuando se generaliza con una aproximación primero que es en álgebra lineal, pues ya se trabaja con dimensiones no numerables, ¿no? O sea, no es ni siquiera, es un conjunto, la dimensión es un conjunto más grande que los números naturales, ¿no? Y luego con dimensiones mayores que los números reales también. Ah, sí, porque creo que hay dimensiones entre medias, ¿no? Como 1 punto algo y la... Ah, es que sí, ahí es lo que les digo, que se combinan algunos conceptos con otros. Ahorita yo me estoy atendiendo al concepto de dimensión de álgebra lineal. Pero también se tiene, eso es para fractales, de las dimensiones intermedias. Sí, también, pero sí, también se tienen esos casos. ¿Qué pasa? Ese símbolo esa vez significa bola cerrada. Sí. ¿Existe algo tal, aunque suene como una vaya, algo como bola abierta? Sí, pues de hecho las bolas serían normalmente pues, bola abierta, ¿no? Que se notaría de esta forma. Pero con dimensiones numerables, ¿hasta cuánto es lo máximo? Con dimensiones numerables, pues con cualquier dimensión, hasta lo de que sea un número natural también sea. O sea, bueno, dimensiones numerables solamente puede ser que sea igual, de misma cantidad de elementos que todos los naturales. Pero también un montón de objetos que se trabajan con dimensiones n, ¿no? Para cualquier n perteneciente a los naturales. Por ejemplo, simplemente no. Uno muy sencillo, pues Rn, ¿no? Con una n mayor que 2 y mayor que 3, ¿no? Y pues si R2 lo definieron como parejas X, Y, pues esto van a ser eneadas, ¿no? X1 hasta XN. Y esto sí va a tener dimensión n, ¿vale? Pues sí, van a estar trabajando con estas cosas en general, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna duda con notaciones y con lo que estuve comentando ahorita? ¿No? Pues bueno, ¿estás de acuerdo? Yo afirmo que es igual a la bola cerrada en el concentro ese de radio 1, que quiere decir este círculo, ¿no? Todo lo de adentro de este círculo. ¿Vale? Esto es una igualdad de conjuntos, de nuevo lo podemos demostrar por doble contención. ¿Vale? Entonces, pues, empezamos con la primera. Sea X perteneciente a la unión de las circunferencias con centro en 0 y radio R. Entonces, eso por definición, ¿qué quiere decir? ¿A qué pertenece a la circunferencia? Pertenece para alguna circunferencia. X pertenece a C 0, R' para alguna R' perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Vale? ¿Cómo se definieron las circunferencias? Como el conjunto, bueno, no sé si ya lo definieron en la analítica, voy a suponer que sí, como el conjunto de las X, Y pertenecientes a R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Entonces, voy a ponerle X gorrito,
para que no se confunda con la coordenada X, porque estamos trabajando en R2, vamos a hacer coordenada X y coordenada Y. Entonces aquí voy a ponerle X gorrito desde el principio. Entonces, con X gorrito igual a X, Y. ¿Vale? Porque estamos trabajando con coordenadas para que no se confunda una cosa con la otra. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a R' al cuadrado. ¿Vale? Esto es por cómo se definen las circunferencias en el plano cartesiano. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Y entonces, ¿qué tendríamos? Que R' tiene que ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahorita tiene sentido por qué voy a hacer eso, ¿vale? Y esto es igual a la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. ¿Vale? ¿Ya saben cómo se calcula la distancia entre dos puntos en geometría analítica? Ah, sí, entonces la... Exactamente. Estoy calculando la distancia del punto de X, Y al 0. Entonces esto es igual a la distancia que guarda mi vector X con respecto al 0. ¿Vale? Y es esta R', que esta R', yo ya sé que es menor o igual que 1, porque las del conjunto de índices nos los tomamos siempre entre el 0 y el 1. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir que pase eso? Eso quiere decir que ya puedo borrar, pues ya acabamos todos. ¿Puedo borrar esto? Está en el área, bueno, no en el área, En la bola. en la bola. Entonces obtenemos que X pertenece a la bola cerrada con centro en 0 y radio 1. ¿Vale? Queda pues todo lo derecho, ¿no? Entonces, de tomarnos una arbitraria en esta unión, llegamos a que tiene que estar en la bola cerrada con centro en 0 y radio 1. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta contención? ¿Cómo llegamos de la distancia de X gorrito a esto? Está bien. La bola cerrada con centro en 0 y radio 1, que es lo que les comento que es generalización de lo que sería un círculo, es el conjunto de los X pertenecientes a R2, tales que X gorrito, la distancia de X gorrito a 0 sea menor o igual que 1. Por eso es por lo que di el brinco. ¿Vale? Entonces, pues ahora vamos al revés, ¿no? Sea X gorrito perteneciente a la bola cerrada con centro en 0 y radio 1. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la distancia que guarda X gorrito con 0 tiene que ser menor o igual que 1. ¿Vale? Entonces, y esta distancia como se escribe en un espacio euclidio, tiene que ser, o sea, como R2 en este caso, tiene que ser X menos 0 al cuadrado, la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Tiene que ser menor o igual que 1. ¿Vale? Y entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos que elevamos al cuadrado ambos, que son positivos, y ya quitamos el menos 0, ¿no? Entonces obtendríamos X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual que 1 al cuadrado 1. ¿Vale? Entonces, pues tomémonos R' igual a X al cuadrado más Y al cuadrado.
Vamos a definirnos así, nuestra R', ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de obtener? ¿Ya puedo borrar esto? Entonces, tendríamos que el vector X va a pertenecer por definición a la circunferencia con centro en 0 y radio R', con la R' definida de esta forma, que la R' tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Vale? Entonces, pues la X gorrito va a pertenecer a la unión de las R's pertenecientes del intervalo 0 a 1, de las circunferencias con centro en 0 y radio R. ¿Vale? Y pues ya de aquí nos tomamos una X arbitraria, una X gorrito arbitraria en la bola cerrada y obtuvimos que esa X arbitraria tiene que pertenecer a este. ¿Vale? Curiosa, si les parecía informal el término bola y todo eso, curiosamente conforme más vayan avanzando van a ir obteniendo más cosas que uno dice, ¿por qué no le pusieron otro nombre más formal, no? Entonces, pues sí van a tener varios de estos casos, Como ¿no? otro paquete de bola. Por ejemplo, tienen el teorema del peine, tienen el teorema de la bola peluda, tienen un montón de terminología de ese estilo. El del sándwich. Bueno, sí, el teorema del sándwich, ese es de los más tranquilitos, ¿no? El teorema del sándwich que no van a tener que lo tienen por ahí. Sí, pues sí. Tómenselo con tranquilidad, ¿no? ¿Alguna duda con esto de acá? ¿Con lo que se hizo? ¿O todo bien? ¿Cuánto me queda claro? 8 minutos. ¿Cómo se imaginan que se va a definir una intersección arbitraria de conjuntos? Sí, no se preocupen, esto lo terminan de ver con Adri el lunes. O conmigo, no sé si les doy clases también el lunes. Pero ¿cómo se imaginan que se va a definir esto? Ya saben cómo se define la unión arbitraria. ¿Cómo se imaginan que se va a definir la intersección arbitraria? Acuérdense, en la unión le pedimos que pertenezca a alguna. En cambio, que pertenezca a todas. ¿Vale? Este conjunto va a ser el conjunto de las X, tal que X pertenece a I, pero ahora no para alguna, sino para toda y perteneciente a I, a tu conjunto de índices, ¿vale? Al principio era para alguna, ahora es para todas, ¿vale? Por ejemplo, en este otro caso, ¿qué se imaginan que va a ser la intersección de las R's pertenecientes al intervalo 0,1 de la circunferencia con centro en 0 y radio R? Creo que sirve perfecto como ejemplo. ¿A qué se imaginan que va a ser? Estoy intersectando, ahora ya no estoy uniendo todas las circunferencias, sino que estoy intersectando todas. Vacío. ¿Por qué? Pues tómense 1 y 1/2, ¿no? Por un lado van a tener acá la circunferencia con centro en 0 y radio 1/2. Y luego van a tener la circunferencia con centro en 0 y radio 1. Acuérdense que tienen que pertenecer a todas. ¿Ven algún elemento en común entre estos dos? Pues va a ser vacío esto. Otro que podría ser la intersección de los n pertenecientes a los naturales de los singuletes. También va a ser vacío. ¿Vale? Pues sí, ¿no? O sea, van a tener por un lado el singulete 1 y el singulete 2. ¿Vale? Estos
entonces tiene intersección vacío. Acuérdense, va a tener que pertenecer a todos los que estén ahí, ¿vale? Ahora, una que no es vacía. La intersección de los n pertenecientes a los naturales de 0,1 sobre, perdón, 1 menos 1 sobre n más 2. ¿Vale? ¿Por qué pido 2 y no 1? Para que justamente nos omitamos el primer caso donde el primero te quedaba como vacío. ¿Vale? ¿Se acuerdan que cuando le puse n más 1 me quedaba 1 menos 1, entonces me quedaba el intervalo 0 a 0 abierto? O sea, ya había problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Les digo que esta no es vacía. Pero ¿qué va a pasar entonces con la intersección de esto? ¿A dónde creen que se va a ir? Acuérdense, ¿cómo se veía esto? Se veía, están en el intervalo 0 a 1. Ah. ¿Cuál te imaginas que va a ser? Es que sucesivamente los siguientes van a incluir todas las anteriores. Exactamente. Entonces esto va a ser igual al intervalo 0,1. Ah, sí, entonces van a incluir. ¿Por qué? Porque todas las otras van a estar incluyendo este intervalo siempre. Entonces pues van a obtener esta intersección, van a obtener esta igualdad, ¿vale? Les dejo ahí como tarea moral para que lo hagan. Demostrarlo, ¿no? Ahorita es justificación de por qué se me ocurre que puede ser eso, ¿no? Pero pues ahora sí que lo demuestro, ¿vale? Otra notación también común, cuando los índices son naturales, otra forma en la que se suele denotar esto ya no es como la intersección o unión de los n pertenecientes a n de a n. Se lo pueden encontrar como la intersección desde n igual a 0 a 1, depende desde dónde lo empieza, hasta infinito de a n. Y es lo mismo, ¿vale? Esto y esto son lo mismo, pero a veces se prefiere denotar de esta forma cuando estamos trabajando con los naturales, ¿vale? ¿Alguna duda entonces? Ah, bueno, pero ponerlo así sí tenemos que todavía clarificar que son naturales. Sí, pero siempre que se escriba de esta forma se clarifica que son naturales. De hecho, es que normalmente en cálculo, no en cálculo, en análisis más bien, te va a interesar hablar de límites. Entonces, pero hay algo curioso, porque aunque te puedas definir los límites para conjuntos no numerables, a fuerzas va a tener que existir un subconjunto de los naturales donde funcione el límite, si no, y donde la función no sea cero. Entonces, si llegas a ver esa notación para cuando no se está mencionando a naturales, quiere decir que es porque luego se va a dar el link con los naturales, ¿vale? Pero bueno, ¿alguna otra duda? Pues bueno, ya, son libres por el día de hoy. Ahí sí alguien podría aplicarle para que se acabe el video.